Dios es bueno. Reciba cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la casa del Señor. ¿Cuántos sintieron su presencia? ¿Cuántos sintieron algo de su presencia, algo sobrenatural? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú sentiste algo sobrenatural de parte de Dios en esta mañana, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, porque vine a buscarte y te encontré. Tu palabra dice, mi Dios, que aquel que le busca lo encuentra. Que usted se deja sentir, usted se deja encontrar por aquellos que le buscan. Vine a buscarte, Señor, porque necesitaba un toque de tu presencia, porque necesitaba sentir tu presencia, porque algo necesito de ti, mi Dios, y te he encontrado. Gracias, Jesús. No que estuvieras perdido, pero que tu palabra dice que usted se deja sentir, se deja encontrar por aquellos que le buscan. Y yo decidí este día buscarlo. Y sé que está aquí, Señor. Sé que en esta mañana usted me visita. Sé que en esta mañana usted me habla. Sé que en esta mañana usted me ministra. Sé que en esta mañana cadenas se rompen. Sé que en esta mañana algo nuevo, maravilloso harás en mi vida, Padre. Porque nadie que se acerca a usted se aleja de usted sin haber recibido algo de su presencia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y Él se ha dejado sentir en nosotros en este día. Él ha dejado sentir su presencia en nosotros y le damos gracias por eso. Estoy muy agradecida con el Señor porque cuando le buscamos, Él se deja sentir. Quizás algunos de ustedes no han pasado lo que mucha gente muchas veces sufre, el no sentir la presencia de Dios. El sentir su presencia es un privilegio. El dejarse el Padre sentir es un privilegio. Porque cuando lo buscas y no se deja sentir, y lo que sientes es un silencio ensordecedor. Cuando lo buscas y parece que las oraciones no pasan del techo, es triste. Pero cuando tú lo buscas y Él se deja sentir, es un privilegio. Y Él se ha dejado sentir en esta mañana en cada uno de nosotros. Él se ha dejado sentir. Él está aquí. Él está aquí. Dile: sé que estás aquí, de que me vas a hablar. Gracias, Jesús. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Yo voy a estar hablando, es un poquito, el título no es como tan simple, porque voy a estar hablando en parte del poder de la palabra, de ese poder que la Biblia nos enseña que tiene. Pero también voy a estar hablando de aquellas cosas que a ese poder tan grande lo puede hacer que no dé fruto, infructuoso. ¿Qué cosas pueden hacerlo? La palabra del Señor dice que todo lo que existe fue creado por la palabra. Nos dice que la palabra de Dios tiene un poder tremendo para crear, para sanar. Dice la palabra del Señor: envié mi palabra y los sané y los liberé de sus ruinas. La palabra de Dios no solamente tiene un poder sanador cuando Dios la envía. Cuando Dios envía su palabra, es capaz de sanar, de traer sanidad con su palabra. Pero también es capaz de traer libertad a aquel que está atado y oprimido por el enemigo. Él envía su palabra y hace huir nuestros enemigos. El poder de la palabra es cortante, es penetrante, es infinito. Y dice en Hebreos capítulo 4 y en el verso 12, nos deja ver un poco
el poder que tiene la palabra de Dios. Y digo un poco porque es muy intenso, muy grande todo lo que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios, valga la redundancia, es capaz de hacer. Porque Dios la ha enviado. Es más, la Biblia nos enseña que Jesús mismo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Entonces, nada hay imposible para Dios. Todo lo puede hacer a través de su palabra, que es a través de Jesucristo. Y nos dice, porque la palabra de Dios es viva. Primeramente dice que es viva. No es una palabra muerta. No es una palabra como la de una revista. Yo recuerdo la primera vez que yo leí la palabra de Dios. Bueno, la primera vez estaba yo pequeña y me habían enseñado, había escuchado que quien leía la palabra de Dios se volvía loco. Entonces yo recuerdo que fui donde una tía que era cristiana y tenía una Biblia tan grande como el asiento ese de abajo de la silla, grande, gigante. Y yo me acuerdo que en un día que ella no estaba, que estaba sola, yo llegué y abrí la Biblia. Y yo no me acuerdo qué le leí, solamente le leí un pedacito y la cerré y dije, Señor, que no me vuelva loca. Porque decían que se volvía loco aquellos que leían la palabra. Pero la segunda vez que la leí fue una Biblia que me regalaron, pequeña, y me pusieron a leer. Y yo recuerdo que lo que yo leí en aquel día fue la historia de Nicodemo. Y yo recuerdo que para mí no entendí nada. Era como si hubiese leído un periódico, porque no se me había sido revelada por el Espíritu. Pero después que yo vine al Señor, que el Señor empezó a tratar conmigo, empecé a leer la palabra y la palabra tenía otro significado. Porque la palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Y algo tan maravilloso que dice que cuando cae a un corazón, y esto quiero que lo guarde porque va a ser referencia para lo que voy a estar hablando. Dice que cuando cae en un corazón, la palabra como va a caer ahorita o como está cayendo ahorita, cuando cae a través de un mensaje, cuando cae a través de que la leíste y cae en tu corazón, dice la palabra de Dios que así como la lluvia cae y hace un efecto en la tierra, hace que la tierra se humedezca, hace que la tierra cambie, hace que esa tierra árida y seca tenga vida, porque sin el agua esa tierra árida jamás produciría nada. Pero cuando le cae el agua, la transforma, hincha la semilla, la fermenta, es capaz de hacer que esas semillas den fruto, lo que había en esa tierra árida. Entonces dice que así es la palabra, que cuando cae al corazón de la persona, no regresa vacía, sino que cumple un propósito. Y yo voy a hablar de eso en esta mañana, del propósito que la palabra de Dios cumple en nuestros corazones. Es poderosa, es sumamente poderosa. Dice en Hebreos de que es poderosa y que es viva. Dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz es otra palabra, quiero que se la quede en su mente, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, entra al corazón y penetra en el alma y el espíritu. Y las coyunturas son divididas y los tuétanos se disciernen por ella, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene un poder inmenso, penetra en nuestro corazón y cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la comemos, cuando nosotros la escuchamos, genera cambios dentro de nosotros, genera cambios tan grandes dentro de nosotros, enormes, transformadores. Transforman la vida de la persona más perdida. Recuerdo el testimonio de Nicky Cruz. Yo no sé cuántos oyeron en algún momento hablar de él. Siendo un líder de una pandilla, llegó aquel predicador y le dijo al líder de esa pandilla, a ese muchacho perdido, a ese muchacho drogado, a ese muchacho lo más perdido que podía ver usted en su alma,
y le dijo: Cristo te ama. Y la palabra de Dios dice que de tal manera Jehová o Dios ama al mundo. Lo que él estaba diciendo era una palabra que cayó en el corazón de ese chico y que se fue a su casa. Y antes de irse, cuando se la dijo, le dijo: no me lo vuelva a decir. No me vuelva a hablar de ese Dios, porque si lo vuelve a hacer, yo lo mato. Y dice Nicky Cruz, dice en el libro que él mismo escribió, y también el predicador, que el predicador le dijo aquel día: tú me puedes matar, Nicky Cruz, y hacerme 1000 pedazos, pero cada pedazo de mi ser te gritará que Cristo te ama. Era una palabra. Y dice que ese chico se fue y no pudo dormir porque una palabra había caído en su corazón. Y dice que se acostó y aquella palabra se le repetía y se le repetía en su corazón. Y decía: no puede ser que Jesús me ame a mí siendo una persona perdida. Esa palabra empezó a crecer dentro de él, esa semilla, de una manera tan rápida en el corazón de aquel chico. La palabra tiene ese poder de transformar los corazones y de hacer aquello que tu corazón necesita. Pero hay cosas que, a pesar de que la palabra es poderosa, y allí es donde le decía que lo que le voy a predicar es un poco difícil de explicarlo. Porque a pesar de que esa palabra sea tan poderosa, hay algo que nosotros podemos hacer que la hace infructuosa, que le quita o le baja su capacidad de germinar y dar fruto dentro del corazón del ser humano. Nosotros tenemos, fíjense, en segunda de Pedro 3:5, nos habla de cómo todo fue creado por él y cómo el ser humano ignora muchas veces de manera liberal. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces podemos darnos cuenta cómo todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Sin embargo, encontramos nosotros, fíjense, en Marcos capítulo 4, encontramos que Jesús habla de una parábola del sembrador. Y mucho hemos predicado de eso, pero yo solo voy a predicar de una porción que se encuentra en el verso 19. Esta porción fue la que como que me impactó cuando yo la leí. Y yo decía: wow, como algo que es tan poderoso como es la palabra de Dios puede llegar a ser infructuosa. ¿Sabe lo que significa la palabra infructuosa? Sin fruto, estéril. Porque la palabra de Dios es una semilla que tiene el poder de germinar y crecer dentro del corazón del ser humano. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer que la conviertan en una semilla que no da fruto, en que le quitamos el poder para crecer dentro de nosotros. Ahora en día se ha descubierto cómo algunos medicamentos o vitaminas pueden cortar el efecto que una medicina buena puede hacer en el cuerpo de una persona. De repente alguien puede estar tomándose un medicamento que sea bueno para algo, pero si toma algo más, hay cosas, hay alimentos que pueden detener o cancelar o neutralizar el poder del medicamento en el cuerpo o de esa vitamina en el cuerpo. Y entonces la palabra, fíjese que a pesar de ser tan poderosa, tan efectiva, que lo crea todo, que lo puede todo, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran ¿dónde? En el corazón, fíjese, y ahogan. Estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo meditaba cuando escuchaba esto, cuando yo lo leía, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que algo tan hermoso como es la palabra, tan poderoso, podamos nosotros ahogarlo, podamos asfixiar esa semilla y no dejar que crezca dentro de nosotros? Y entonces entendía cuántas veces nosotros como cristianos nos encontramos por un lado creyendo en la palabra de Dios, pero por otro lado lejos, con unos afanes terribles por el diagnóstico que nos dieron, porque es terrible. Porque he estado allí cuando lo que te dicen y lo que tus ojos miran es tan grande. Realmente lo es, no es una mentira. Y puedes sentir cómo la palabra que tienes dentro de ti, que conoces, va siendo ahogada, va dejando de tener fuerza dentro de ti y se va debilitando. Puedes sentir cómo te acercas a esa persona y le dices, pero mire mi hermana, el Señor dice esto, que todo lo puede, que Él puede levantarle de la camilla a ese ser amado, que Él puede hacer que de una manera milagrosa tú puedas no perder tu casa, Él puede proveerte. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué te afanas por ese dinero que te hace falta? Y tú te puedes dar cuenta cómo la persona, inmediatamente la palabra que le das se queda sin fruto y es ahogada. Y te dicen, pero es que la cosa está difícil, pero es que lo necesito para mañana, pero es que si para tal fecha no lo hago, pero es que si esto no sucede ahora. Y empiezas porque la palabra para ese entonces, los afanes la ahogaron y la dejaron infructuosa. Le quitaron, nosotros mismos con el afán hacemos que la palabra que nosotros conocemos y que es la única que puede solucionarnos en ese momento, deje de ser eficiente, porque estamos corriendo afanados tratando de resolverlo con nuestras propias fuerzas. Y entonces la palabra viene a ser infructuosa. Esta palabra de infructuosa para mí fue impactante. Porque dije yo, ¿cómo puede ser que los cristianos que conocemos la palabra, que vivimos y practicamos la palabra, cuando vienen los afanes, seamos nosotros mismos capaces de hacer que esa lluvia que cayó a la tierra, hacer que esa lluvia, ponerle esa carpa de tal manera que esa lluvia dentro de esa tierra no cumpla su propósito? Deteniendo que la palabra que ya está sembrada en el corazón y pareciera que tienes que sacarla, y ahí estás peleando y atrayéndola para que no se ahogue, para que pueda mirarla hacia arriba y decir sí se va a poder, Señor. Y a veces hay momentos que es una lucha, en lo que a veces sientes que la pierdes y a veces la recuperas y la sacas a flote. La palabra que se te fue dicha, la palabra que por la que estás orando. Porque quiero decirte que la fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. En la fe es la matriz de la palabra, es la matriz de la fe. La fe nace por la palabra. Entonces, si perdemos la palabra, perdiste la fe, perdiste la esperanza, lo perdiste todo. Si se nos ahoga la palabra, se nos ahoga la fe. Porque quizás estás diciendo, no, lo que recuperé la fe, lo que recuperaste es la palabra que te fortalecía la fe. Y entonces venimos y nos presentamos delante de Dios y nos quejamos delante de Dios. Sin embargo, el Señor dice, te he soltado mi palabra, te la he dejado, es poderosa, solo créela, solo confía, solo camina y da esos pasos, solo sigue creyendo
Y no dejes que los afanes, que la codicia. Hay cosas que ahogan la palabra. Y una de ellas son los afanes. El andar demasiado afanado, haciendo demasiadas cosas para tratar de solucionar nuestras propias cosas. Y no ocuparnos de la palabra de Dios. Cuando nos afanamos tanto y dice, o caemos en los engaños de las riquezas o la codicia, el estar con esa codicia, el querer y querer y querer y querer y querer más, ahoga la palabra. O sea, la palabra Dios te puede haber soltado la palabra que ya la soltó acá y estar llena de tantas promesas. Pero cuando nosotros corremos detrás de la codicia, nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice, porque queremos ver chelines sonantes en nuestras manos. Entonces corremos y nos afanamos detrás de esos chelines y nos olvidamos que la palabra de Dios la tenemos en nosotros y que ese es capaz. O sea, cuando tenés necesidades, lo primero que hacemos es correr a ver dónde vamos nosotros a poder solucionar. A ver si es que vamos a tener un trabajo extra, otro. A ver quién nos va a prestar, a ver qué vamos a aprender. Pero pocas veces y pocas personas se quedan quietas y dicen, Señor, yo he puesto mi confianza en ti. Y tú dices que no hay justo desamparado ni su simiente mendigando pan. En usted está mi confianza, Señor. Y muchas veces son luchas tan grandes en que la palabra tendrás que buscarla y sacarla a flote en medio de que tu corazón y tu mente te dicen no se puede. Pero tienes que luchar y ir más profundo, encontrar esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón y decir, pero la palabra dice que no hay justo desamparado, que no hay su descendencia jamás mendigará pan. No importa lo que mire, Señor, no me importa lo que veo, confío en tu palabra, Señor. Confío en que tu palabra dice que jamás me dejarás avergonzado. Pero el diablo te dice, no, ahorita vas a quedar avergonzado, ahorita te van a quitar esto, ahorita vas a perder el carro, ahorita te van a quitar la casa, ahorita vas. Y la palabra de Dios dice que Él nunca me dejará avergonzado. Y entonces vas y buscas esa palabra de donde está y la levantas y dices, Señor, tú dices que no me dejarás avergonzado. Y sacas la palabra para que dé su fruto en tu corazón, para que no sea ahogada por ese afán. El engaño, dice, de las riquezas. Y me llama la atención cómo las riquezas realmente son un engaño. Las riquezas se necesitan para vivir el día a día, para vivir el hoy. Y no quiere decir, fíjense que la palabra de Dios es muy cuidadosa. No quiere decir que porque confíen en Dios me voy a volver un holgazán. Porque al fin de la palabra de Dios dice que Él me va a suplir, aquí estoy acostado. Porque también nos habla, el mismo que nos dice que confiemos en Él, también nos dice que miremos a la hormiga, que trabaja y ahorra en verano para descansar en invierno. Entonces, la misma palabra nos habla que tiene que haber un balance perfecto. Un balance perfecto. Para poder que esa palabra que Dios nos ha soltado ya, pueda dar fruto dentro de nosotros. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Dice que los afanes, dice que las riquezas, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, ¿por qué le decía que el querer enriquecernos es un engaño que ahoga la palabra? ¿Cuántas personas están tan ocupadas queriéndose hacer ricos que no tienen tiempo para buscar de Dios? Que no tienen tiempo para pensar en Dios, porque quieren hacerse ricos, porque quieren más dinero y más dinero. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que de repente llega la muerte, toca la puerta. Y lo que tiene dice, ¿de quién será?
Y luego Eclesiastés nos da un golpe fuerte y dice: todo lo que tú no hiciste con tus riquezas, las hará el que quede, porque como a él no le costaron. Vámonos a Cancún. No, no vayamos, es que tenemos que ahorrar, ¿qué va a pasar? Y después viene la persona, parte de este mundo, nunca se ocupó de su vida espiritual, pero sí se ocupó de enriquecerse. Y ahí es donde va el balance que tiene que haber. O sea, no podemos, yo no le estoy diciendo que se convierta en una persona totalmente que derrocha, que holgazana, pero que tenga un balance en el cual su prioridad no sea hacerse rico, en el que su prioridad no sea el dinero, la avaricia, en la que su prioridad no sea el afán, en que su prioridad sea el Señor y su palabra. Porque al fin y al cabo, una sola palabra de Dios puede transformar nuestra vida y hacer lo que años de trabajo, hacer en un minuto lo que años de trabajo no pudimos hacer. Ese es nuestro Dios. Entonces tenemos que tener un balance en nosotros y no permitir que los afanes y el engaño de la riqueza es un engaño, es una mentira, es algo falso. Es falso que te dice como decimos: ay, no, es que si yo me ganara 1 millón, ¿qué harías? Dice: lo que yo haría sería tan feliz. Mentira. Si no hubiera tanto millonario quitándose la vida, suicidándose. Si de verdad fuera feliz la gente con los millones. Realmente el dinero sirve, dice la Biblia, para todo, menos para ser salvos, menos para traerte la salvación y la sanidad del alma. El dinero no va a traer lo que tu alma necesita. El dinero no va a suplir, no va a sanar tu alma herida. Una palabra de Dios sí. El dinero, por mucho que tengamos, hay cosas que nunca las vamos a poder resolver. Hay situaciones en los matrimonios que por muchos millones que tengan no los van a resolver. Si no, no tuviéramos a uno de los millonarios más grandes que se acaba de divorciar hace poco. No puede, pero la palabra de Dios sí puede mejorar tu matrimonio, si la aplicas. La palabra de Dios sí puede sanarnos. Dijo uno de los millonarios más grandes a la hora de morir, dijo: ahora me he dado cuenta que hay algo que no puedo hacer, y es pagarle a alguien para que se muera por mí, porque pagué para todo. Se fundía un foco y solo llamaba y pagaba a quien lo cambiara. Todo lo que en mi vida sucedía cambiaba, mandaba rápido a que alguien me lo hiciera. Pero ahora que estoy enfermo me doy cuenta que no puedo pagarle a alguien que se muera por mí. Entonces el dinero no lo puede todo. Es una mentira, es un engaño. Es el engaño que ahoga la palabra. Es el engaño que el enemigo levanta para ahogar la palabra que se te ha sido sembrada en el corazón. Eso es lo que el enemigo usa para poder sembrar la palabra. Mira lo que nos dice Mateo 3:31. Vamos a leer el 31 y el 32 con respecto a esto. Jesucristo habló de las personas que se afanan. Jesucristo habló de cómo uno puede caer en ese afán y que necesitamos nosotros no caer en él. Hay una diferencia entre nosotros muy grande, entre aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios y aquellos que aún no lo han hecho. Y hoy es un buen día. ¿Cuál es la diferencia? La palabra de Dios dice que nos convertimos en hijos suyos. Antes somos creación suya, pero Juan 1 dice que aquellos que le reciben son hechos hijos de Dios y que no son engendrados por carne ni voluntad humana, sino por Dios. Espiritual es algo que se da en el espíritu. Y una vez que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, las cosas cambian. Dice, sí. Sí, pero ¿qué pusieron? ¿1?
10:31, mi hermano. No sé si yo les dije 1. 10:31. Perdón. 6:31. Sí estaba bien. Solo que estaba en el 1. Dice, no os afanéis pues diciendo, 2 puntos. ¿Qué dice el que se va a afanar? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Habla de diferentes necesidades acá. ¿Qué comeremos? El ser humano sabe que necesita el alimento para sostenerse. Entonces es obvio que dice que comeremos. Necesito traer alimento. No hay cosa más triste que mirar a los hijos que no tienen que comer. Entonces es normal que el hombre dice se preocupe por qué comeremos o qué beberemos. Es normal porque tenemos el instinto de sobrevivencia y no es en un hijo de Dios, es en todos. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Es algo normal, pero mira el verso que sigue. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando la palabra de Dios se refiere a los gentiles, se está hablando de aquella gente que no cree en Dios como su Padre, que no lo ha aceptado como su Salvador, que viven su vida a su manera y aún creen en Dios a su manera, pero no han entregado su vida para nacer de nuevo. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, deja de pertenecer a ese grupo de los gentiles que buscan todas estas cosas y se convierte en ¿quién? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la palabra de Dios nos dice acá al que está afanado, cada vez que te quieras afanar, ¿por qué? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesita tu casa? Recuerda una cosa, no eres un gentil, eres un hijo de Dios. Y Él sabe de qué necesitas. Él sabe que tu despensa necesita llenarse. Él sabe que tu refrigerador necesita alimentos para tus hijos. No tienes que afanarte porque necesitas, porque tu Padre sabe que tú necesitas esas cosas. Entonces no tienes que afanarte creyendo que no tienes y que tienes que resolver, porque ahogas la palabra y la haces que no dé fruto y entonces sí te quedas sin nada. O sea, comprendamos esto. Que si me afano estoy dejando de creer que Él tiene cuidado de mí y que Él sabe que yo necesito esas cosas. Dejo de creer en Él. Y entonces me convierto en alguien que necesita resolver por su propia cuenta. Y el Señor dice, bueno, pues resuélvelo tú. Pero cuando tú dices, yo confío en usted, Señor. Sé que me faltan estas cosas porque mis ojos las ven. Pero sé, Señor, que usted suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sé, Señor, que de alguna parte esta porción de la palabra del Señor me encanta. Porque la he tenido que recitar tantas veces. Y fue la palabra que le dijeron a Esther cuando la mandaron a que ayunara para resolver un problema grave, que se trataba de que todos los judíos iban a morir. Y entonces dice Mardoqueo, ¿cómo se llamaba el señor Mardoqueo? No. Dice, ve el tío de Esther, va donde Esther, manda a Esther y le dice, díganle que ayune y que interceda con el rey. Pero Esther dice que no puedo, y usted conoce la historia, se le puso difícil, como que se le hacía difícil a ella acercarse. Pero entonces ese hombre necesitado que miraba que toda su gente estaba en peligro, no solo su vida, sino toda su nación, de alguna parte le llegó la fe para creer y sacar una palabra y dijo, de algún lado respiro y liberación llegará para Israel si ustedes no hacen nada. Si tú no haces nada, si tú no intercedes con el rey, Dios va a mover su mano y no sé cómo, pero sí sé que algo grande va a ser.
Entonces cuando tú te pones y dices yo no miro, pero no voy a caer en afán, cuando te estés sintiendo que quieres entrar en esa preocupación, en ese afán, puedas sacar la palabra y decir respiro y liberación traerá Jehová de alguna parte. No sé cómo lo hará, Señor, no sé porque no lo sé, pero solo sé que usted hará algo en medio de esta circunstancia y que yo no voy a caer en el afán. Voy a esperar que su palabra dé fruto y voy a mirar y voy a comer del fruto de su palabra. Voy a alimentarse y mis hijos van a alimentarse del fruto de su palabra. Porque está escrito. Y ese es el poder que tiene la palabra. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija. Desde que nació, yo dije, mi hija va a ir a la universidad, mis hijos van a ser hijos universitarios. Y no sé cómo le voy a hacer. Pero solo sé que Dios al que le sirvo va a pagar cada dólar que mis hijos necesiten para esa universidad. Y era una bebé. Y Abraham era un bebé. Cuando yo declaraba la palabra de Dios, escrito está que nada me hará falta. Ninguna necesidad tienen los hijos de Dios. Señor, usted va a suplir esa necesidad. Y estuve 18 años declarándolo en cada uno de ellos. Declarando que de alguna manera Dios iba a suplir eso para que mis hijos estudiaran. Y Dios lo hizo. Mis hijos salieron y no con un préstamo. Salieron sin deber un centavo de la universidad. Sin deber un solo dólar de la universidad. Y sin sacar de mi bolsa tampoco, a lo mejor algunos 100 pesos de vez en cuando para algún libro. Porque Él es bueno. Solo Él lo puede hacer. Solo Él puede pagarte una carrera carísima, abrirte puertas. Solo Dios, nada imposible para Él. Y a lo mejor nos parece algo tan sencillo, tan simple, pero yo conocí tanta gente que me decían, mis hijos no van a ir a la universidad ya que se salgan si quieren porque que se pongan a trabajar, pues yo no tengo para pagarles universidad. Y yo, pero sus hijos pueden, Señor, hasta ellos pueden trabajar y pagársela. No, que se ponga a trabajar. No creo que lleguemos a hacer nada, porque eso es lo que tienen ellos, porque se sienten huérfanos, porque no tienen la fuerza del saber que un Padre Celestial nos va a suplir. Una de las revelaciones más grandes que tú tienes que entender es que tú no eres huérfano, que tú tienes un Padre que te protege, que te defiende, que te suple, que pelea por ti y que da la cara por ti. Para alguien que se crió sin un padre, porque fui huérfana desde muy niña, o sea, conocer esa revelación y convertir a Dios en mi Padre, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga, sino porque Él dice que es mi Padre. Fue como lo más hermoso que yo pude encontrar, porque tenía un Padre que me defendía, que peleaba por mí, que está conmigo, que hace por mí lo que yo no puedo hacer. Ese es nuestro Padre. Tienes que creerlo en medio de tus circunstancias, en medio de las situaciones adversas. Tienes que confiar en Él. Tienes que confiar, tienes que sacar, recordar esa palabra y no dejar que se te ahogue dentro de ti. No permitas que tus afanes ahoguen la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Tienes una palabra que tú no vas solo, que Él camina contigo. Créela con todo tu corazón y que no se te ahogue esa palabra lo que tú miras. Que no se ahogue la palabra que dice que la gente, los enemigos vienen con ejércitos, pero que tú vas con el que pelea por ti, el más grande, el más poderoso, el que todo lo puede. El que te ha dicho no es con ejércitos, no es con abogados,
Es con mi poder, dice Jehová. Es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Con el poder de su espíritu. No son los abogados. Cuando no puedas confiar. Hay momentos en que vivimos en un mundo tan lleno de tanta desconfianza y por todos lados sientes, ¿y será que me van a engañar? ¿Será que esta gente? ¿Será que lo otro? ¿Será que está correcto? Cuando no puedas confiar en el hombre, confía en Jehová. Confía en tu Padre. Confía en esa palabra que Él conduce tus pies y te lleva por caminos de rectitud. Confía en Él para que no ahogue. El afán no ahogue esa palabra. Sácala a flote, búscala. Y recuerda cada vez que te quieras sentir afanado. Recuerda, no voy a dejar que este afán ahogue la palabra que hay en mi corazón. Dile al que está a tu lado, no dejes que los afanes ahoguen la palabra que tienes dentro de ti. No lo dejes, no lo permitas. Porque la palabra que tienes dentro de ti es poderosa, es eficaz. Dice, una de las cosas que dice que tenemos que hacer es orar. Fíjese, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanados o afanosos, sino que sean conocidos. Fíjese, dice, por nada te afanes, dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando te quiere llegar el afán, cuando te quiere llegar la preocupación, cuando te quiere llegar la angustia de que algo no está bien, llévalo en oración a los pies de Cristo. Llévalo en ruego y súplica a los pies de Cristo. Al que te dice qué es lo que te afana, llega y dile, esto me está preocupando, Señor. Perdóname si no he confiado suficiente en ti en esta situación, pero necesito de tu ayuda. Necesito, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque dice con acción de gracias. Porque sé que aunque yo en este momento no miro salida, sé que usted lo va a hacer y le doy gracias por antemano. Es cuando tú sabes y vas delante de Él y oras. Esto te va a ayudar a que ese afán, esa preocupación sea removida de ti. Hay cosas, muchas cosas que cancelan o hacen infructuosa la palabra. Yo meditaba solamente en algunas de ellas, aparte del afán que hace infructuosa el engaño de las riquezas y la avaricia. Podemos ver, por ejemplo, como en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es justo y fiel. Sin embargo, hay algo que puede ahogar esa palabra y hacerla infructuosa: la falta de perdón. Dios me dice que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, pero también me dice que perdone a los que me ofenden como Él me perdona a mí. Entonces esta palabra, que es una palabra preciosa, para que pueda dar su fruto completo, yo tengo que perdonar. Malaquías 3:10 dice que traigamos todas nuestras ofrendas al Señor, nuestros diezmos. Y dice que entonces Él va a el devorador que llega a todos en diferentes momentos. Dice que Él personalmente lo va a reprender. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces esta palabra que es tan hermosa, están sujetas a promesas que nos tocan a nosotros activar para que la palabra pueda cumplir completamente, dar el fruto que quiere dar en cada uno de nosotros. Hay una palabra que la voy a testificar en este día con ustedes y se encuentra en el Salmo 92:12.
déjeme testificarle, en algunos, yo creo que años, algún tiempo para acá, algunos años, y yo empecé a sentir que mi cuerpo se estaba como cansando más. Esa sería la palabra, porque era como el único más fuerte como síntoma que tenía. Me cansaba. Y entonces yo empecé a decir, bueno, pues son los años. Y empecé a decir, incluso hablaba con mi hermana o con alguien y hablábamos de los achaques, sí, los años pegan fuerte, ya no somos igual. Y entonces, porque me sentía, de verdad mi cuerpo no se sentía bien como antes. Pero un día el Espíritu Santo me ministró. Y me ministró con este salmo. Y cuando yo lo leí, yo empecé a orar. Y desde ese día yo le testifico el poder de la palabra para sanar, para restaurar y para crear. Todos los achaques se fueron. Me siento como dijo Caleb. Como cuando tenía 30 años, tal era mi fuerza entonces, tal es ahora, dijo Caleb. Mire lo que dice el Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Esta es palabra de Dios. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué hará el justo? Florecerá. Entonces el justo está plantado en la casa de Dios y florece. Dice, y aún en la vejez fructificará. Fructificarán. Y habla en general. Estarán como vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dice el justo, aún en la vejez, fructificará. Va a dar frutos, aún en la vejez. Él va a dar fruto y estará vigoroso y estará verde. ¿Cuántos han llegado a los 50? La palabra de Dios dice que fructificas, que da fruto, que reverdeces, Es ahora cuando vas a empezar a reverdecer más. Reverdecemos en la casa de Jehová. Y los achaques que el mundo tiene, tú tienes una palabra en tu corazón que te dice que reverdeceremos. Y yo empecé a orar, Señor, yo reverdezco, Señor, yo recobro fuerzas, cada célula mía reverdece, cada órgano mío reverdece, mi piel reverdece, todo mi ser reverdece, porque es lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú tienes una palabra dentro de ti y la dejas que fluya, y no que las circunstancias nos ahoguen esa palabra. Esa palabra estaba allí, pero las circunstancias la estaban ahogando y la habían vuelto infructuosa. Esa palabra siempre estuvo dentro de mí porque yo la conocía, pero no estaba siendo efectiva. No estaba dando su fruto. Cuando yo la saqué y dije, no, es que yo no voy a permitirlo, yo voy a creer lo que la palabra dice, y dice que yo reverdezco, y dice que yo tengo nuevas fuerzas como las del búfalo, porque también lo dice. Recobro las fuerzas como las del búfalo. Dice tu palabra que renueva mis fuerzas como las del águila. Entonces en el nombre de Jesús yo me declaro fortalecida, reverdecida y sana para gloria y honra de su nombre. Y desde ese día yo te testifico el poder de la palabra. Como todo mi ser comenzó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Porque en la palabra de Dios
hay poder. Cuando tú la hablas con tu boca, la activas. Cuando tú la crees y no dejas que las circunstancias, lo que miran tus ojos, lo que oyen tus oídos o siente tu cuerpo, ahoguen lo que la palabra de Dios dice. Nunca lo dejes, no dejes que sea ahogada, no dejes que deje de dar fruto. Busca dentro de ti cada una de las promesas que la palabra te ha dado, que se aplican a tu vida, a tu circunstancia. Sácalas, búscalas, escríbelas, anótalas, memorízatelas y decláralas, porque hay poder en la palabra de Dios. Es eficaz, es poderosa y es cortante. Tiene poder creativo para crear órganos nuevos. Tiene poder para crear, para destruir. Es poderosa. Póngase de pie. Quiero que en este día te lleves en tu corazón eso. Que luches en contra del afán que ahora en estos años estamos viviendo, del estrés, de la ansiedad, con la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios y llénate de ella. Cree en ella, confía en ella. Levanta tus brazos al cielo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Se va toda ansiedad de tu pueblo, Padre. Se va, Señor, toda ansiedad. Se va, Señor, toda preocupación de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, échala fuera. Dile, te vas, preocupación de mi vida. Te vas en el nombre de Jesús. Porque aunque yo no lo pueda ver en este momento, sé que hay una palabra que me lo promete. Dios me lo ha prometido, Señor, que tiene cuidado de mí. Y yo sé que usted lo hace, Padre. Esa palabra da fruto dentro de mi corazón. Esa palabra da fruto en mi hogar. Esa palabra da fruto en mis hijos. Esa palabra da fruto en mi esposo. Esa palabra da fruto en mi trabajo. Esa palabra da fruto en esta casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, esa palabra que me has dicho, Señor, sobre mis hijos, se cumplirá en mi casa, Padre. Esa palabra que has dicho, Señor, para mi esposo, para mi esposa, se cumplirá en ellos, Padre. Esa palabra, Señor, que has mandado a mis finanzas, que dice, Señor, que usted suple todo lo que me falte conforme sus riquezas. Yo la creo, Padre. Yo creo esa palabra, Señor, que ningún bien tendrán los que confían en usted, necesidad de ningún bien, Padre, porque usted tiene cuidado de mi vida. Dile, sé que usted tiene cuidado de mis finanzas, de mi salud, de mi cuerpo. Usted tiene cuidado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sin importar lo que hayan dicho, háblale a tu cuerpo, háblale a tus células, háblale a lo que tienes que hablarle, a tu situación, háblale a la cuenta de banco y dile, cuenta de banco, en el nombre de Jesús te multiplicas. Cuenta de banco, en el nombre de Jesús te declaro la palabra que dice que jamás estarás en números rojos. Háblale. Háblale a tus células de tu cuerpo. En el nombre de Jesús empiezan a trabajar como fueron creadas. Empiezan a trabajar con perfección. Háblale en el nombre de Jesús. Dile, declaro en el nombre de Jesús que recobro fuerzas. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo puedo. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús que soy sana. Y quizás no lo he podido sentir, Padre bendito, pero no me voy a afanar. Perdóname, Padre, si en algún momento dudé, dígale, de que podía usted sanarme. Pero ahora, Señor, declaro que usted es mi sanador. Usted envió su palabra y me sanó. Usted envió su palabra y me liberó de mis ruinas, Padre. Las ruinas que alcanzaron a mis antepasados no me tocarán. Oh, mi Dios, se va la preocupación, se va la ansiedad, Señor, ahora. No me dejarás en vergüenza, Padre. En el nombre de Jesús, porque usted es, Señor, Jehová mi sanador. Usted es Jehová. Usted es el Dios que suple todas mis necesidades. Usted es el que envió su palabra, Señor. Usted es el que con su palabra, Señor, dice que es mi Padre.
y que no tengo necesidad de ningún bien. Y cuando tú crees, tú serás sorprendido por Él. Si tú crees su palabra, esa palabra dará fruto y te sorprenderá. Creemos en las multitudes que vienen a esta casa. Creemos que este ministerio crece y se ensancha. Creemos en el nombre poderoso de Jesús, que Él suple todas las necesidades de esta casa. Creemos que Él nos da ensanchamiento porque su palabra dice: ensánchate, no seas escasa. No tengas miedo de ensancharte. Es Él el que nos manda a ensancharnos. Oh, si hay una palabra que me dice que me ensanche, Señor. Quizás otros te dirán: ¿cómo? ¿Y para qué? No es necesario. Pues Él me dijo que me ensanchara. Y yo quiero ensancharme. Y hay una palabra dentro de mí, en mi corazón, que ha sido sembrada, que me dice que me ensanche a la derecha y a la izquierda, que no sea escasa. En el nombre de Jesús me ensancho. Gracias, Jesús. Gracias por su palabra bendita, sagrada, que es sembrada en nuestros corazones y que da su fruto en su tiempo. Dará su fruto dentro de nuestros corazones, porque como cae el agua y no vuelve sin hacer su función, di la palabra que ha caído a mi corazón. Hace su trabajo. Hace su trabajo sanador. Hace su trabajo libertador. Hace su trabajo para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.